Ser podcast. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Donald Trump declara con orgullo que para él arancel es de las palabras más bonitas del diccionario. Crónica 24/7. Let's put God number one, let's put religion number two, and then it's tariff. En su top de palabras, la primera sería Dios, la segunda religión y la tercera arancel. Because tariffs are going to make us rich. Porque los aranceles, según él, les harán ricos otra vez. Eva Aguado. Van a hacer América grande otra vez. Making America rich again and making America great again. Pero eso de entrada no es verdad. Solo el mero anuncio de encarecer con impuestos las mercancías que lleguen a Estados Unidos de México, Canadá, China o la Unión Europea, solo las amenazas arancelarias que Trump lanza por la mañana y retira por la tarde, están haciendo a los estadounidenses más pobres. El propio presidente reconoce que antes de mejorar, siguiendo sus agresivas recetas económicas, van a empeorar un poco. Episodio 169. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. Y de esas pequeñas o grandes perturbaciones económicas que el propio Trump admite, hablamos en Crónica 24/7, hablamos de la factura económica que va a pasar la política de Trump. This is the chainsaw for bureaucracy. Y de Elon Musk. Chainsaw. ¿Es una factura con más paro, menos crecimiento económico y precios más altos en Estados Unidos y en el resto del mundo? All right, I love it. Trump siembra el caos económico. Por Pablo Anzola. Let's go, Walter. After you. Walter, 12 o'clock. El Chevrolet Silverado no es solo el vehículo estrella de las carreteras estadounidenses, sino también un símbolo del Made in America abanderado por Trump. This one is called the Trail Boss. Oh, yeah. Ocurre, sin embargo, que un 30% de todos los que se venden en Estados Unidos están producidos en México. Super aggressive. Casi 2 de cada 10 en Oshawa, Canadá. And a little bit nasty, shall I say. Y aunque el resto se fabrica en el corazón industrial del país, en esta planta de Michigan, los airbags llegan de Japón, la dirección asistida de Alemania y el salpicadero de China. El Silverado es un reflejo perfecto de la simbiosis comercial que nutre a Estados Unidos y que Donald Trump ha resquebrajado en sus 2 primeros meses en la Casa Blanca. I know, right? De los $40,000 a los que se podía comprar este vehículo hace solo unos meses, el Silverado se encarece hasta 12,000 más por los aranceles. Y como este coche, 1 de cada 3 productos que entran a Estados Unidos son ya más caros por la batalla comercial. We'll be announcing the tariffs on Canada and Mexico for 25%. Poco más de 60 días le han bastado a Donald Trump para desatar una escalada comercial sin precedentes en la historia económica moderna. Mostly reciprocal tariffs where Suficientes para imponer aranceles del 25% para Canadá y México, sus principales socios comerciales, de un 10% adicional a China y del 25% también a todo el aluminio y el acero que entra a Estados Unidos. Es el 90% del que consume el país. 25% tariff on steel and aluminum. Los bandazos y las amenazas de Trump han sido de tal magnitud que la noticia ha dejado de estar ya en esta primera ofensiva para trasladarse a la escalada arancelaria que ha desatado. Estados Unidos vende prácticamente la mitad de sus exportaciones, se vende en Europa, Canadá, México y China. Es decir, los países que son objeto de sanciones, es decir, es un verdadero suicidio. Porque este suicidio, del que habla Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, se contagia ya al resto del mundo. Canadians are reasonable. And we are polite. Desde Canadá, Justin Trudeau llamaba al boicot de los productos norteamericanos e igual que China,
ha apostado por imponer aranceles a una larga lista de productos estadounidenses. También Europa ha reaccionado con un plan que gravará importaciones por valor de 26.000 millones de euros y esta misma semana ha anunciado que va a blindar su producción de acero frente a terceros países. Europa nos trata muy mal, decía Trump, ignorando, consciente o no, los 4.400 millones en bienes y servicios que cruzan cada día el Atlántico, beneficiando a ambas potencias y que ahora dejarán de fluir con la misma agilidad. ¿Qué es lo que pretende, ¿no? Al final, ¿cuándo se da por satisfecho? La estrategia ha desconcertado a los expertos. Javier Díaz Jiménez es profesor en IES. Que en el corto plazo van a ser brutal, van a impactar muy negativamente al consumidor americano. Un diagnóstico que los grandes organismos internacionales han empezado a cuantificar. Se suele decir que cuando Estados Unidos tose, el mundo se resfría. In early 2025, high-frequency activity indicators point to some softening of global. Y eso es justo lo que ha anticipado esta semana la OCDE. Su secretario general, Matthias Cormann, ha hablado de cierta moderación en sus perspectivas de crecimiento económico. Ese organismo ha sido el primero en recortar a la baja sus previsiones de crecimiento económico por los aranceles y revisar al alza las de inflación. Canadá crecerá casi 2,5 puntos menos de lo previsto este año y la inflación subirá 3 décimas en las 20 principales economías del mundo. También los banqueros centrales, Lagarde y Powell, han reconocido un nivel de incertidumbre excepcional. Están generando un entorno de incertidumbre que yo diría excepcional. Que ha replicado aquí también el Banco de España. Todos anticipan un frenazo a la economía global que ha terminado por reconocer incluso la propia Casa Blanca. Este momento ha sido uno de los más definitorios en estos 2 meses. La entrevistadora de la Fox, un medio afín a Donald Trump, le pregunta si espera una recesión este año. Sin atreverse a pronunciar esa palabra, dice que odia anticiparse y que espera un periodo de transición. 3 palabras que han sido suficientes para encender todas las alarmas. El mejor termómetro del sentimiento empresarial, las bolsas vivieron después de esa entrevista una sangría sin precedentes desde 2022. El S&P 500, que reúne a las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, ha caído ya más de un 4% desde enero. Más de 2.000 millones de dólares se han esfumado de la bolsa americana. Esta es una foto instantánea del mercado, decía hace unos días la secretaria de prensa de la Casa Blanca para justificar ese desplome. Pero la foto parece más bien una película. Trump decía que con él todos iban a ganar. Pero la realidad, al menos de momento, es bastante diferente. La bolsa ha sufrido el peor arranque de mandato para un presidente desde el de Barack Obama. Entonces, los mercados caían a plomo por la crisis financiera que hundió la economía global. 2/3 de nuestra producción se comercializa fuera de nuestras fronteras. Así respondía el ministro de Agricultura, Luis Planas, a cuál sería el alcance de esos aranceles para la economía española. La realidad es que nuestro país parece quedarse algo más aislado en toda esta contienda. Los envíos desde España a Estados Unidos apenas superan el 5% del total de nuestras exportaciones. Ponme otro Rioja. Sin embargo, hay 2 sectores que tiemblan ya con esta nueva contienda. El primero, el del vino. 1 de cada 10 botellas que exporta España va directa al mercado de Estados Unidos. Trump ha amenazado con aranceles de hasta el 200% para estos productos. No se utiliza el vino como moneda de cambio. La ofensiva asusta a este sector, lo explica Begoña Olavarría, de la Interprofesional del Vino, pero también a este otro. Estados Unidos importa 430.000 toneladas en un año normal. Es un gran importador, tiene una población que tiene una renta per cápita elevada. Rafael Pico es el director de la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva, y es que el 40% de las importaciones de este producto en Estados Unidos
llegan desde España. El contratiempo llega además en un momento en el que el sector terminaba de recuperarse de los aranceles que el propio Trump impuso durante su primer mandato y que la administración Biden terminó por revertir. Esta es la foto de momento de un escenario que cambia a golpe de titular. Mientras la dependencia de los mercados globales se ha intensificado en las últimas décadas, hay quienes están empeñados en ponerle palos en las ruedas. En su primer mandato, los datos demostraron a Donald Trump que el proteccionismo ciego es inviable, que su economía y la de todo el mundo necesitan la simbiosis comercial. Le han bastado 8 semanas para sentenciar su Made in America, y sea una estrategia política, de negociación o simplemente un puñado de ocurrencias, lo cierto es que la factura ya ha comenzado. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde llegará? Crónica 24/7. Y sus padres, cuando fueron a poner la denuncia, le dijeron: se habrá ido por ahí, estará por ahí, que era una chica joven, ¿verdad? Ese fue el mensaje policial que escuchó la familia de Cristina Bergua el 9 de marzo de 1997, cuando fue a denunciar la desaparición de su hija adolescente de 16 años. No te pueden hacer eso. Eso hemos cambiado con todos estos años. Hemos cambiado esto. Efectivamente, ya no pueden hacer esto. Desde hace 15 años, el 9 de marzo, el día que Cristina desapareció sin dejar rastro en Cornellá de Llobregat, es el Día de las Personas Desaparecidas en España. Su desaparición se ha convertido en un símbolo para las personas que conviven con esta situación, y ese día se celebra para recordar a los desaparecidos sin causa aparente, para acompañar a sus familias y también, como dice precisamente un familiar de 2 niños desaparecidos, para que no se repitan los errores cometidos en el caso de la familia Bergua. Por eso es importante que se forman a los jefes de las policías para que formen a los suyos, ¿no? Para que cuando tú vayas ahí te traten bien. En España, solo el año pasado se investigaron 16.147 denuncias de desapariciones. El 95% fueron encontradas y el 91% se calificaron como ausencias voluntarias. Ni secuestros ni desapariciones extrañas, personas que se marcharon porque sí de sus casas. Casi la mitad son reincidentes, con hasta 3 casos en un año. La mitad también son menores. Solo una de cada 100 denuncias acabaron con la persona desaparecida fallecida. En 147 casos, la persona había muerto en un accidente. En Crónica 24/7 hablamos de las familias que esperan, que conviven con la pérdida. Vivir sin saber dónde está tu hijo. Marta del Castillo desapareció en Sevilla en 2009. Cristina Bergua en Cornellá en 1997. David Guerrero, llamado el Niño Pintor, en el 87 en Málaga. Son casos muy conocidos, pero la estadística dice que hay miles de desaparecidos al año en España, de los que se habla mucho menos. En la mayoría de los casos, el 95%, porque la policía los encuentra muy rápido y vuelven con sus familias. Pero, ¿qué pasa con ese 5% restante? Por Javier Ruiz Martínez. Ahí nos encontramos a la familia Orrit Pires. Soy Mari Carme Orrit Pires y soy hermana de 2 desaparecidos hace 36 años del Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El niño con 5 años estaba ingresado y la niña con 17 le estaba cuidando. A la familia Martínez Pintos. Mira, yo soy Merche Martínez Pintos, soy hija de Adelina Pintos Meiriño, que desapareció el 6 de marzo del 2022. Y a la familia Molina. Mi nombre es Isidro Molina, soy padre de Paco Molina, desaparecido en Córdoba el 2 de julio de 2015.
con tan solo 16 años. Los Orrit Pires son dos niños que desaparecieron mientras pasaban una noche en el hospital. Y al día siguiente ya no estaban y bueno, llevamos, ya te digo, desde 1988 buscándolos. La madre de Merche tenía Alzheimer en un estadio temprano. Ella se había quedado muchas veces sola, esperando y tal, pero ese día a lo mejor no sé, pienso que estaba alterada ya por haber salido y tal cual. Entonces, emocionalmente me imagino que estaba inquieta y bajó otra vez a la calle. Batidas vecinales, investigación de los Mossos y nada. Y nos hemos encontrado que han pasado 3 años y que no sabemos nada de mi madre. El hijo de Isidro, Paco, tampoco volvió a casa. Pues la pista se la pierdo al día siguiente, el día 3, cuando no regresa a casa, porque aquella noche se iba a quedar a dormir en casa de unos amigos y resulta de que no regresa a casa. Ya saltaron todas las alarmas, nos damos con él y entonces me fui a comisaría a poner una denuncia por la desaparición de mi hijo. A los 3 les preguntamos cómo es la vida sin tu hijo, sin tus hermanos, sin tu madre, pero no sin ellos, sino sin saber qué ha sido de ellos. No sabes dónde está tu familiar. Si le ha pasado algo y por desgracia fallece, sabes lo que le ha pasado, por muy duro que sea. El no saber es lo malo, ¿no? Es como si estuviéramos siempre en un tanatorio. Eso me lo dijo un chico. Es que esto es como estar en un tanatorio constante. Todo el mundo te dice, te entiendo, sigue tu vida, no sé qué, no puedes hacer nada, pero no salimos de ahí con nadie porque no tenemos el qué, ¿no? Es un mordisco en el alma. Es un vacío muy grande, es un duelo que está ahí. Luego pues te vas haciendo la idea que tienes que sobrellevarlo y hacer una vida. Yo digo que hago una vida paralela. Intento pasar momentos agradables también, pero claro, eso es una estigma que tienes ahí, un mordisco en el corazón, en el alma, que no te deja avanzar. Es vivir pendientes de una llamada de la policía. Ha pasado ya casi 10 años, ¿no? Pero siguen haciendo cosas, siguen trabajando y a eso me agarro, a que algún día pues esas informaciones que tienen se puedan enlazar y den con el paradero de Paco. Y cuando pasan los años, los 3 aseguran que es peor. La gente se piensa que ya te olvidas, al contrario, piensas cómo puede ser que pasen tantos años y no salgan, ni nadie les haya visto, ni haya una pista, ni nada, ¿no? Y bueno. A veces encontrar con vida a la persona se antoja ya imposible, pero quieren respuestas de otro tipo, las necesitan. A ver, no tengo la esperanza de encontrar con vida a mi madre, pero sí que quiero encontrar, saber lo que le pasó, porque yo pienso que mi madre, si no se encontró, es porque alguien le haría algo. Y entonces le impidieron volver, porque si no se encuentran con personas en condiciones, la hubieran avisado a las autoridades o algo, o la hubiéramos encontrado. Por eso luchan desde las asociaciones. La de Isidro, por ejemplo, está en Córdoba, se llama AFADECOR. Quiere concienciar sobre el problema y la necesidad de que haya medios policiales para investigar. No podemos permitir que un desaparecido, y siendo menos todavía, que son niños, por mucho cuerpo que tengan, no dejan de ser niños, que se olviden y que se dejen en el olvido. Eso es impensable para un familiar, y yo creo que la sociedad tiene que tomar conciencia de que esto es un drama y es un problema que en cualquier momento le puede pasar a cualquiera. Desde AFADES Barcelona, la Asociación de la Hermana de los Orrit Pires, asesoran también a personas que sufren la misma situación que ellos y luchan por ser escuchados en la comisaría. Trabajando para que todos, en todas las comisarías y en todos los sitios, te traten igual, que sepan que en el momento que tú vas tienen que coger la denuncia sí o sí. Muchas de estas asociaciones ayudan con una simple escucha, un simple acompañamiento para pasar un trauma que no se pasa. Pues mira, nosotros todos los días nos tenemos que enfrentar a la desaparición de Paco, día y noche. Cuando te pasa una situación de este tipo, aprendes a sobrevivir. En la vida que teníamos, por supuesto, aquella vida se murió y estamos pues sobreviviendo y por supuesto pues intentando ayudar a otra familia con la idea de que se pueda minimizar en la medida de lo posible este drama que sufrimos. Y en el caso de los niños y adolescentes, que suelen ser reincidentes, dan este consejo. Si son reincidentes, sobre todo si son menores, hay que buscarlos. Cuando un niño desaparece o una niña se van de su casa, es porque algo hay. Entonces hay que buscarlos, mirar a ver qué es lo que pasa y luego ya a ver qué se puede hacer, pero no por el hecho de que se hayan marchado muchas veces, hay que dejarlos.
Ahora hay muchos más medios tecnológicos que, sobre todo para los casos de antes, ni siquiera se conocían. Por eso las asociaciones también luchan para que investiguen con las técnicas de hoy. Pueden investigar, pueden reabrir casos, revisarlos con gente fresca, que digas, oye, han pasado años, venga, lo cogemos otras personas, y que no se olvide. En todo caso, el asociacionismo sirve para compartir historias y algunas pequeñas alegrías y esperanzas. La meta de nosotros, cada uno, de encontrar a nuestros familiares, y es más extensible a los demás, porque cuando se encuentra alguien de algún compañero, es que es nuestra alegría propia, es la alegría nuestra. Si lo encontramos nosotros, nuestra familia, es una alegría, ya sea como sea, pero también nos alegramos por los demás, porque hace poco, después de 7 años, pues ha encontrado otro chico, y eso es la esperanza que tengo. Bueno, son 3 años, ¿qué me tendré que esperar? 3, 4, 5, no sé. Yo lo único que quiero es no morirme sin saber lo que le pasó a mi madre. Y junto a las familias, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro Marlaska ha estado con ellos esta semana en unas jornadas del Centro Nacional de Desaparecidos. El compromiso real y efectivo de que todos los medios están a disposición y en actuación hasta que esas denuncias sean resueltas. A la directora de este centro, Pilar Muniesa Tomás, teniente coronel de la Guardia Civil, le hemos preguntado qué hacen allí. Nosotros gestionamos un sistema que es el sistema de personas, es un sistema, una base de datos policial que se llama Personas Desaparecidas y Restos Humanos, que conocido como sistema PDI-RH, en el que se incluyen todas las denuncias por desaparición que se interponen en los 5 cuerpos policiales, y luego también tiene ese mismo sistema, tiene otro módulo donde se recogen los cadáveres y los restos humanos sin identificar. Con lo cual, como muchas veces las desapariciones ocurren en un lugar, pero luego la investigación te lleva a diferentes territorios, es una forma de compartir la información entre todos los cuerpos que tienen competencias en seguridad ciudadana. Así que, con este sistema, un agente en Córdoba puede mirar los datos de los Mossos en Manresa, o la Ertzaintza y la Foral de Navarra pueden mirar lo que hace la Guardia Civil en cualquier punto de España. Y así es más fácil investigar, explican, pero para eso hace falta algo fundamental: la denuncia. A lo mejor antiguamente, hace años, la gente no tenía conciencia de que si un familiar desaparecía debía denunciarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La denuncia es el primer paso, coinciden todos. Entonces ahora, con todo el trabajo que se está haciendo y toda esa visibilidad, sí que se están denunciando los casos. Yo creo que la única diferencia, pues que antiguamente, a lo mejor en los años 70, 80 o anteriores incluso, no existía esa conciencia de que cuando una persona desaparecía tenía que denunciar el caso para que las fuerzas y cuerpos de seguridad se pusieran a llevar a cabo pues los protocolos de búsqueda, de localización o incluso la investigación. El primer paso para que se acabe la tristísima sensación de no saber dónde está tu ser querido. Crónica 24/7. Una parada de autobús en una zona mal iluminada por la noche. Es algo incómodo, en el peor de los casos, para un hombre, para un adolescente que vuelve a casa del trabajo o de salir con los amigos. En cambio, es algo peligroso, inquietante para una mujer. Tú y yo, si vivimos en la misma comunidad, tú vas a hacer unos tránsitos de noche diferentes a los míos. Es Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, y justifica así la necesidad de que las ciudades se rediseñen con perspectiva de género. Es decir, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la seguridad contra las violencias machistas que amenazan a las mujeres. Tú y yo por el día vamos a coger la ruta más corta, ¿no? Pero por la noche no. Por la noche yo voy a buscar las calles mejor iluminadas o con más tránsito de gente. Alcorcón se va a sumar a la lista de ciudades como Barcelona, Vitoria, Bilbao o Estocolmo y Viena, que crecen pensando en calles bien iluminadas, o en espacios más anchos, que también favorecen especialmente a las mujeres, las que estadísticamente todavía llevan más carritos de bebé o más sillas para pasear a sus mayores, como explica la arquitecta Inés Sánchez. Todas estas cosas que hacen falta para el mantenimiento del hogar y para el cuidado de personas dependientes o que no tienen autonomía para moverse solas en la ciudad, eso es lo que llamamos tareas de cuidado, que, como digo, las hacen estadísticamente las mujeres. En Crónica 24/7 paseamos por las ciudades del futuro, las que empiezan a construirse pensando también en las mujeres. Y de lo que se trata es de cómo la ciudad responde o permite que esas tareas de cuidado se puedan hacer
con comodidad, con facilidad, en la temporalidad de las 24 horas del día, según donde estén los sitios donde se tengan que hacer esas tareas y si es posible o de qué manera la ciudad permite que esas tareas se puedan hacer y además en combinación con un empleo remunerado. Ciudades con mirada de género. Nos encontramos en el municipio de Alcorcón, en Madrid. Esta es la C5, que es una brecha, o sea, estas brechas... En una de las pasarelas que cruza las vías del tren. ¿Ves? Esto es muy estrechito. Cuando a nosotras nos estrechas así y no tenemos visibilidad, ya eso nos da mucha percepción de seguridad. Tenemos que poner que la visualización sea completa, o sea, que tú seas capaz de entrarte aquí... Por Javier Díaz. Pero que tengas la visualización completa del espacio donde que vas a atravesar y que tiene... Pues eso, a 10 metros, que es un poquito lo que está estudiado, tenemos que tener ese radio de visibilidad, sobre todo por las noches, pero también en ciertos lugares por el día, para que no nos dé miedo pasar, ¿no? Eulalia Moreno, coordinadora de la Agenda Urbana del Ayuntamiento de Alcorcón, nos enseña una de las remodelaciones que la ciudad está llevando a cabo con perspectiva de género. Y aparte de la seguridad, hay otro factor clave a tener en cuenta. Por supuesto, la accesibilidad. Aquí, pues lo que decíamos, una mujer con un carrito o con 2 niños o con un dependiente, que al final los cuidados recaen sobre nosotras, tiene una imposibilidad. Seguimos con la visita. Estamos en el Parque de las Comunidades. Todo el tema de parque, pues se está renovando la iluminación para que esté más baja, que no la puedan tapar los árboles, etcétera, para que siempre tengamos esa sensación de iluminación, ¿no? Al fin y al cabo... Pues eso, pequeñas intervenciones que parece una tontería, pero que el concurso, por ejemplo, lo habíamos sacado pensando de otra manera y ya le hemos incorporado esa perspectiva de género. Llegamos al ayuntamiento y nos recibe la alcaldesa, Candelaria Testa. Venga, pues vamos a por ello. Nos cuenta la importancia que para ella, su gobierno y su municipio tiene el urbanismo de género. Tú y yo, si vivimos en la misma comunidad, tú vas a hacer unos tránsitos de noche diferentes a los míos. A lo mejor de día, venimos desde Los Castillos hasta la calle Mayor y tú y yo por el día vamos a coger la ruta más corta, ¿no? Pero por la noche no. Por la noche yo voy a buscar las calles mejor iluminadas o con más tránsito de gente. Algo que el ayuntamiento ha tenido en cuenta para poner en marcha diferentes iniciativas. Para hacer un diagnóstico de puntos negros, ¿vale? O sea, vamos a salir con asociaciones de mujeres y con mujeres jóvenes, sobre todo, para transitar por la noche en la ciudad, para ver qué zonas están más oscuras, qué zonas hay estrecheces, podemos tener algún puente, alguna estrechez de alguna manera que puede no tener un problema de seguridad, pero sí de sensación, ¿no? Al final la seguridad también depende mucho de las sensaciones. Y iluminar específicamente esas zonas y hacerlas mucho más amables. Y también otras en relación al transporte urbano. Tenemos autobuses a demanda, las paradas a demanda. O sea, nosotros en el recinto ferial hacemos toda la actividad de septiembre de nuestras fiestas patronales y hablamos con el consorcio, incluso en Navidades ponemos una ruta que es nuestra y tiene paradas a demanda. Tú le das, entonces yo no me bajo en la parada que me toca, sino me bajo justo en mi calle para que no tenga que hacer un tránsito grande. Una perspectiva de género que ya empieza a verse en estos proyectos, pero que está pensada para un largo plazo. Pues evidentemente todo lo que te ha descrito la alcaldesa son proyectos que necesitan un tiempo de desarrollo y que realmente tienes unos objetivos y se van reevaluando a lo largo del tiempo de desarrollo para ver hacia dónde vamos y si tenemos que redirigirlos. Claro. Porque evidentemente pretendemos que esto evolucione y si de repente estamos en una sociedad que vemos que vamos mejorando, pues a lo mejor tenemos que redirigir hacia otros puntos, pero claro. Pero por desgracia no queda que veamos mucho que avanzar. El Ayuntamiento de Alcorcón, para esta nueva iniciativa, colabora directamente con Inés Sánchez Madariaga, directora de la Cátedra UNESCO en la Politécnica de Madrid y una de las principales impulsoras de la visión de género en el urbanismo. Nos cuenta que la percepción de seguridad es uno de los puntos clave del urbanismo de género. Conseguir tener esa sensación de seguridad en cualquier sitio y a cualquier hora para así evitar que las mujeres se autocensuren y no hagan ciertas actividades básicas solo por miedo. Y además... El tema de los cuidados. Todas aquellas actividades que realizan las personas, normalmente, estadísticamente, son mujeres adultas las que las hacen de manera mayoritaria y son todas las tareas que son necesarias para la reproducción de la vida. Todas estas cosas que hacen falta para el mantenimiento del hogar y para el cuidado de personas dependientes o que no tienen autonomía para moverse solas en la ciudad,
Eso es lo que llamamos tareas de cuidado, que, como digo, las hacen estadísticamente las mujeres. Y de lo que se trata es de cómo la ciudad responde o permite que esas tareas de cuidado se puedan hacer con comodidad, con facilidad. Para Sánchez de Madariaga, este cambio no solo tiene que ser de puertas para afuera, también en el interior de las casas. Porque es ahí donde se llevan a cabo la mayor parte de las tareas de cuidado, que en su gran mayoría realizan las mujeres. En la vivienda, por un lado, hay un aspecto de diseño de las viviendas, ¿no? De cómo están diseñadas las viviendas y de cómo la propia configuración espacial y arquitectónica de las viviendas facilita el hacer estas tareas, porque una gran parte de estas tareas se hacen en el interior de las viviendas. Nos cuenta cuáles son estos cambios que pueden llegar a facilitar estas tareas de cuidado. En el interior de las casas, pues mira, las cocinas, en muchas casas en España, una gran parte del parque residencial español tiene unas cocinas muy estrechas, alargadas y pequeñas, y situadas en lugares marginales, traseros, que no permiten el que haya dos personas trabajando a la vez porque no se cabe, y que no tienen después vinculación tampoco con el espacio de estar. Después, el cómo estén situados los lugares donde se lava la ropa, la lavadora y de colgar y de almacenaje. El tema de los almacenajes es importante también. Los elementos comunes del interior de las viviendas, los pasillos, corredores, ascensores, ahí hay un tema de diseño de seguridad. Este cambio en el diseño, tanto dentro como fuera de las casas, ya se ha implantado en varias ciudades españolas como Barcelona o Vitoria. Verónica Benedet es una de las impulsoras de estas medidas en la ciudad del País Vasco. El urbanismo con perspectiva de género o feminista se ha convertido en una prioridad en la agenda política a nivel autonómico, materializada ya en medidas concretas. Un buen ejemplo de esto son las directrices de ordenación territorial del 2016, el decreto de condiciones mínimas de habitabilidad del 2022 y una guía de buenas prácticas para la vivienda colectiva. Todas consideran esta mirada de género. La realidad es que, aunque a algunas instituciones el urbanismo de género les parezca algo innecesario... Ahora me han llegado a decir que tiene que haber una especie de construcción inmobiliaria feminista. O sea, ya vamos al ridículo máximo para intentar... Es ridículo. Y que, como nos cuenta Eulalia Moreno, está mal visto... Tú preguntas por ahí, yo por ejemplo que me dedico al urbanismo de más inclusivo. Urbanismo para discapacidad, sin problema, todo el mundo está dispuesto a escucharlo. Urbanismo para la infancia, sin problema. Urbanismo con la perspectiva del envejecimiento, sin problema. Y hablas del urbanismo de género y se pone todo el mundo de uñas. De eso qué es, y por qué, y no, y que no sé qué, y que está... Ciudades como Vitoria, Barcelona o ahora Alcorcón en España y Viena o Estocolmo en Europa ya se han puesto las gafas del género y del feminismo para llevar a cabo sus reformas urbanísticas. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Están generando un entorno de incertidumbre que yo diría excepcional. Información, miradas. No sabes dónde está tu familiar. Si le ha pasado algo y por desgracia fallece, sabes lo que le ha pasado. Por muy duro que sea, el no saber es lo malo, ¿no? Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Vamos a salir con asociaciones de mujeres y con mujeres jóvenes, sobre todo, para transitar por la noche en la ciudad, para ver qué zonas están más oscuras, qué zonas hay estrecheces, podemos tener algún puente, alguna estrechez de alguna manera que puede no tener un problema de seguridad, pero sí de sensación, ¿no? Al final la seguridad también depende mucho de las sensaciones, y iluminar específicamente esas zonas y hacerlas mucho más amables. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.